Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda de nuevo Juliet Gallegos, bienvenidos a un video más. Y el día de hoy vamos a echar una plática diferente, les voy a hablar de un tema que me apasiona mucho, que me gusta mucho, porque creo que es algo que nos influye a todos en el día a día. Probablemente este tema es un poquito cliché y ya lo hayas escuchado antes, pero te voy a explicar el día de hoy cómo funciona y cómo a mí me cambió la vida totalmente. Este tema es la ley de la atracción. La ley de la atracción existe y está en tu vida, estés consciente de que existe o no estés consciente. Si el día de hoy lo que estás viviendo, tu realidad, te gusta mucho, felicidades, tú lo manifestaste en tu vida. Y por el otro lado, si no te gusta mucho, pues ya sabes quién es el responsable. Y no te preocupes si hasta el día de hoy escuchas o conoces a fondo sobre este tema, porque yo tiene apenas medio año que lo conocí y que lo empecé a utilizar a favor en mi vida. La ley de la atracción es una ley universal en la cual dice que todas las personas tenemos el poder de atraer mediante nuestro cerebro, mediante nuestra mente, mediante nuestras emociones, lo que nosotros querramos o no querramos en nuestra vida. La primera forma que tú tienes para saber si esta ley la has utilizado bien es en qué piensas la mayoría del tiempo. Yo sé que los seres humanos somos normalmente muy emocionales y que conforme pasa el día puedes pensar de diferente manera respecto a lo que te está ocurriendo, ¿no? Vamos a suponer que fue un día no muy bueno, llegaste tarde al trabajo, te regañaron, tuviste problemas con tu pareja, a lo mejor se te ponchó la llanta y ¿qué va a pasar? Probablemente estés pensando cosas negativas y te sientas muy molesto. ¿Cómo vas a saber que pensaste cosas negativas? Por cómo te sientes. Si te sientes enojado, frustrado, de mal humor, triste, eso es porque estás pensando cosas negativas. Vamos a poner este panorama. Si tú realmente desde la primera cosa que te fue mal en el día hubieras soltado eso y empezado a sentirte mejor, te hubieras comprado tu café favorito para sentirte de buen humor, etcétera, pues todo ese día no hubiera transcurrido de esa manera. Así tal cual como tú lo escuchas. Si tú tuviste un mal día desde la mañana y estás de mal humor por eso, tu día va empeorando cada vez más. Así funciona la ley de la atracción. Y puede ser que esto sea un ejemplo que es muy básico para que lo podamos comprender. Obviamente la ley de la atracción no es instantánea, es decir, probablemente si tu día te fue mal es porque muchos días antes te has sentido mal. Has estado de pésimo humor o has peleado, has tenido un carácter no muy favorecedor para ti. Ahora, la mayoría de las personas que hacemos o que pensamos cuando nos pasan ese tipo de cosas, pues culpamos a otra cosa, ¿no? Culpamos a que a lo mejor en el trabajo cada vez está peor las cosas porque X o Y cosa pasó dentro de ese mismo trabajo. A lo mejor culpamos a que la pareja está en sus días, a lo mejor culpamos a que algo pasa, que el carro ya está muy viejo, que no lo saben reparar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el ser humano tiende a culpar a otras cosas o a otras personas que están en su entorno y por eso no se responsabiliza de él mismo. Ahora, ¿qué va a pasar si tú en el día, en vez de sentirte mal, te sientes bien? Vamos a suponer que tú sabes que es Navidad y te despiertas, pues como cuando es Navidad, cuando tú eres chico, normalmente antes de los tal vez 20 años, pues tú te levantas y te levantas con toda la actitud, ¿no? Te levantas con toda la actitud porque sabes que vas a tener regalos, porque sabes que vas a comer rico, que va a venir tus primos favoritos, etcétera, etcétera. Entonces todo ese día va a transcurrir de una manera positiva cada vez más, ¿vale? Y así es como la ley de la atracción se va manifestando en tu día a día. Y así es como tomas decisiones respecto a lo que tú estás pensando. ¿Qué pasa cuando tú tienes emociones positivas, estás feliz, estás pensando en positivo, te estás sintiendo bien y luego pasa algo que según a tu percepción es algo negativo? Por ejemplo, te cuenta que ya estás muy feliz con tu pareja, todo parece armonía, todo parece color de rosas, o realmente piensas que tu trabajo empieza a mejorar, ahora sí te llevas bien con tu jefe, las cosas empiezan a mejorar y de la nada te despiden o de la nada tu pareja te engaña. Entonces tú para tu percepción lo ves negativo, ves
¿por qué si estoy vibrando bien? ¿Por qué si estoy transmitiendo vibraciones hacia el universo positivas? ¿Por qué me está pasando esto? Y bueno, eso es muy sencillo, porque los seres humanos no somos tan inteligentes. No podemos saber si en realidad lo que te está pasando es positivo o negativo para ti. Porque puede ser que esa pareja que tú creías que era para ti y era perfecta, en realidad no lo es, por otras situaciones más fuertes. Para nuestra percepción puede ser de alguna manera, pero en realidad puede ser que te están quitando de ahí algo negativo. Puede ser que ese trabajo no era el ideal para ti y te están llevando hacia algo mejor, ¿cierto? Entonces aquí lo importante es cómo tú te sientes, tus pensamientos, y de esa manera tu vida va a ser más armoniosa, llamándose de cualquier cosa. La ley de la atracción en realidad funciona en todo lo que quieras en tu vida, en el amor, en el trabajo, en el dinero, en todo en general, en la familia, etcétera. Entonces tú tienes el poder de decir cómo va a ser tu vida en general, ¿sale? Si negativa o positiva. Ahora, ya que se entendió este concepto, te quiero explicar y me gustaría platicar de un poquito cómo se ha manifestado la ley de la atracción en mi vida. Pues es obviamente una de las ocasiones porque pues todo el tiempo ha estado la ley de la atracción presente en mi vida, tanto para las cosas positivas, para las cosas negativas, pero ahora te quiero contar algo positivo, ¿sale? Bueno, para esto te quiero contar que yo toda mi vida he sido una persona un poco aventurera. Y para eso te comento que desde los 3 años yo estudié una carrera artística que es la de ballet. Me encantaba estar en los escenarios, me encantaba la imaginación, realmente me sentía libre cuando estaba bailando, etc. Entonces, yo la verdad toda la vida he sido muy aventurera, de muchas experiencias, me gusta sentirme libre, sentirme feliz, ¿cierto? Entonces, cuando yo empecé todo esto del sistema, me estoy refiriendo a la vida educativa en la que yo estaba, pues la verdad es que no lo disfrutaba mucho, no disfrutaba mucho ir a la escuela, la verdad es que para mí era como ni modo, ¿sí? Tengo que ir, no era una niña muy aplicada por lo mismo. Luego empecé a ser un poquito más aplicada por la parte de complacer a mi familia, pero hasta ahí, ¿no? Entonces cuando yo, por ejemplo, era la preparatoria, la verdad es que la mayoría de las veces me escapaba, la mayoría de las veces no entraba a la escuela porque prefería irme a una laguna que era la de Bacalar, que donde yo vivía estaba súper cerca. Casi todas las semanas nos íbamos o casi todos los días, prefería ir a ver películas a casa de una amiga, realmente prefería hacer otro tipo de cosas que estar encerrada en un lugar, que estar encerrada y acatando órdenes de alguien que ni siquiera era una persona ejemplares para mí, ¿cierto? Entonces, cuando yo voy creciendo y me toca entrar a la universidad, la verdad es que yo no tenía idea de qué iba a estudiar porque nada me llamaba la atención. La verdad no me pensaba o no me imaginaba a mí misma detrás de 4 paredes o dentro de 4 paredes. No me imaginaba a mí misma en un escritorio, no me imaginaba a mí misma, no sé, haciendo edificios, no me imaginaba a mí misma en nada de eso, en nada de tradicional, ¿no? Pero pues decidí, porque pues fue mi opción mejor, según mi percepción, estudiar una rama de la salud, porque pues era lo que me dijeron igual mi familia, ¿no? Entonces empecé a estudiar y todo, pues ahí me volví un poco más aplicada por la parte de complacer a mi familia y todo. Pero para serte muy sincera, yo siempre pensaba que tenía ideas un poquito extrañas para las demás personas. Yo pensaba realmente que no quería trabajar. Yo decía, es que yo no quiero trabajar en lo tradicional. Yo no quiero estar, como te digo, encerrada en un lugar. Entonces, cuando yo termino mi carrera, pues digo, bueno, ya estudié esto, le voy a echar todas las ganas al trabajo tradicional, pero va a ser por un tiempo corto. Yo pensaba como trabajar tal vez 5 años o 10 máximo, juntar todo el dinero que yo pudiera y de esa manera hacer tipo de inversiones, ¿sabes? Pero yo nada más conocía inversiones tradicionales, es decir, en cosas inmuebles, no sé, en ganadería, en ese tipo de inversiones pues más tradicionales que se necesita pues capitales grandes, ¿no? Entonces ese era como que mi meta o ese era lo que yo quería, mi objetivo. Pero ¿por qué quería eso? Porque obviamente el resto de mi vida yo lo quería vivir libre, viajando, conociendo otros lugares, otros estados, a lo mejor viviendo emociones
diferentes, explorando en general el mundo, teniendo otro tipo de actividades, ¿saben? Entonces por eso yo pensaba, ok, voy a trabajar mucho, voy a tener inversiones para luego ya no trabajar y ser libre. Ese era como mi pensamiento después. Esa fue mi conclusión, como lo más normal, ¿no? Entonces llega lo de la pandemia, llega lo de la cuarentena, pues si ya han escuchado mis videos pasados, ya saben lo que pasó, pues cerraron donde yo trabajaba. Entonces pues me quedo sin ingresos, me quedo sin trabajo. De igual manera yo ya había pasado más de un año, ya casi 2 trabajando, porque de hecho hubo un tiempo que estudiaba y trabajaba, porque yo quería acelerar ese proceso de tener dinero para ya después no trabajar. Pero para serte muy sincera y todo esto, no había juntado mucho dinero, casi nada de capital porque pues no me daba, ¿no? Entonces cuando empecé a trabajar, pues los seres humanos somos personas sociables, somos un ente social. Entonces en el entorno en donde yo me desarrollaba, que en ese momento pues era mi trabajo o personas que estudiaron conmigo, amigos, etcétera, que tenían pues una un pensamiento o una mentalidad muy diferente a la mía, yo empecé a tratar de encajar, porque los seres humanos somos sociables. Entonces, las cosas que ellos decían, pues ya empezaba como que a pensar que eran mis pensamientos, ¿no? Entonces, pues me olvidé un poco de eso, me olvidé un poco de la parte de ser libre. Nunca se me quitó ese enfoque, pero vivía como al día a día, ¿no? Me daba para pagar mis gastos, vivía como normalmente viven todos, de que ay, tengo un dinerito extra, pues me voy a ir y voy a beber a lo mejor algunas cervezas o a lo mejor voy a irme al cine, no sé, cosas que lo que hacen es fugarte de la realidad que yo no quería en ese momento para mi vida, que me había resignado pues a vivir, ¿no? Entonces, cuando llega lo de la pandemia, mi percepción fue algo feo, ¿no? Yo, bueno, entre sí y no, porque también ya estaba viviendo en mi trabajo unas situaciones pues fuertes en donde ya no me sentía tan bien yendo, ¿no? Entonces cuando pasó lo de la pandemia, como primero dijeron que iba a ser unas semanas nada más, pues yo me sentí como aliviada. Pero ya después, cuando ya se extendió a más de un mes, ya me dio el pánico. ¿Por qué? Porque no había hecho nada en mi vida, porque no tenía absolutamente nada y no tenía ni para comer y entonces pues obviamente me dio un poquito de pánico en ese momento, ¿no? Para mí eso fue como algo negativo, ¿cierto? Porque no tenía para comer, estaba pues mal económicamente, ¿no? Y eso pues representaba también mucho estrés en mí, depresión, frustración y muchas pues sentimientos negativos, ¿no? Y tal vez tú dirás hasta aquí, ok, si eres una persona que todo el tiempo ha querido ser libre, si eres una persona que todo el tiempo le ha gustado viajar, porque ojo, hasta cuando yo iba a la universidad, en cualquier momento o a veces hasta faltaba como para irme de viaje, para irme a los lugares más cercanos, irme a la playa, etcétera. Entonces, pues realmente, pues tú dirás, si todo el tiempo estabas pensando en eso, ¿por qué habías estado sin trabajo y cada vez las cosas estaban peor y probablemente ibas a tener que hacer otras cosas y no estabas como juntando para las inversiones que dijiste que ibas a tener, la capital, ¿no? Pero esa era mi percepción también, que esto era algo negativo. Pero la ley de la atracción no se equivoca y el universo no se equivoca. Fue allí cuando encontré la oportunidad en la que estoy hoy día, ¿sí? Mi proyecto, la manera en la que yo he podido manifestar, bueno, el universo ha manifestado mis deseos. El universo ha manifestado mis deseos. Ahora, cuando yo conocí este proyecto, obviamente yo no sabía eso y yo no conocía esta ley. Es más, sí la conocía, pero no la entendía. Entonces, cuando yo entro aquí, empiezo a comprender todo y empiezo a ver que esto ya estaba destinado para mí. Obviamente, como todo lo que hay en tu vida ya está destinado para ti. Entonces, entro, yo no sabía nada, o sea, no entendía como la dimensión que esto significaba para mi vida, el entrar a esto. Para mí nada más era en mi mente mientras terminaba la pandemia, por mientras yo seguía trabajando, para sacar un extra, esa era mi mentalidad obviamente al principio. Pero entro y empiezo a conocer a personas increíbles que tenían un pensamiento similar al mío, ¿sí?
toda mi vida en la sociedad en la que yo estaba, eso de que yo me escapara para viajar, que realmente a veces yo me iba sola, de que a la laguna y ese tipo de cosas, pues era como un poco extraño o no era compartido, ¿no? Entonces, en realidad las personas que yo conocí aquí, pues sí pensaban en eso, o sea, sí pensaban en libertad, en felicidad, en amor por ellos mismos, amor por la naturaleza, amor por el prójimo, o sea, como una mentalidad totalmente diferente a lo que yo estaba viviendo en ese momento. Que ojo, tal vez tú que me ves ahí, que no comprendes este proyecto, nos veas como locos, ¿no? O me veas a mí como loca, pero pues así es, ¿no? Entonces yo entro aquí y conozco a mi líder, una persona que tiene un pensamiento muy cañón respecto a todo lo de la ley de la atracción, una mujer que mis respetos, que tiene una mentalidad brutal y de ahí todos los líderes tienen una mentalidad impresionante que yo por mi parte cuando no había entrado aquí ya había investigado todo ese tipo de cosas, pero no tenía la información adecuada o la información correcta, ¿cierto? Ya había investigado todo las cosas cuánticas, cómo funciona el cerebro, etcétera, pero en realidad no entendía muy bien porque no había personas que compartieran las mismas filosofías o las mismas ideas. Y para mí eso fue algo impresionante, porque esas personas que igual tenían estas mismas ideas tenían la vida que yo quería, la vida que siempre busqué. Es decir, bastante ingreso económico por menos tiempo y libertad. Libertad, ¿sí? Viajar, el tener tiempo para ti, el no estar atado a un sistema, y en sistema me estoy hablando a la sociedad, ¿sí? Todo esto lo encontré aquí. Entonces, para mí, el hecho de que hoy día no trabajo en cuatro paredes, que hoy en día no tengo que ir y desplazarme a un lugar, por ejemplo, trabajo aquí y aquí es donde trabajo y tengo que estar acá, ¿no? El hecho de que yo no tenga que estar en un horario, en el sistema en general, que no tenga que acatar una orden de alguien, en realidad ha sido la mayor manifestación en mi vida de la ley de la atracción. Ahora, eso aparte de que sin querer queriendo los viajes se me añadieron aquí. Yo llevo menos de 7 meses o 7 meses ya aproximadamente, pero en estos 7 meses he viajado a muchos lugares que yo no conocía y que planeaba viajar, pero en realidad no tenía ni el tiempo ni el dinero, ¿sí? Que medio ahorraba, pero luego lo ocupaba para otras cosas. Entonces viajé a muchos estados. Antes de empezar aquí solamente había subido una vez, 2 veces al avión en mi vida. Ya ahorita llevo más de 6 veces porque en realidad he viajado bastante y pues eso me lo ha permitido la academia. Y ahorita te quiero dar un clip de un poquito mis viajes, que igual me gustaría hacer un blog o un video de mis viajes. Me gustaría que me pusieran ahí en los comentarios si les gustaría que yo hiciera pues estos videos de los viajes que he tenido gracias a mi proyecto. Y pues te comento que este 2021 se vienen muchísimos viajes, o sea, sin quererlo, de la nada tenemos Zooms, tenemos videoconferencias en donde nos empiezan a decir, bueno, vamos a ir a Sayulita, bueno, vamos a ir a Bacalar, bueno, vamos a ir a Colombia, etcétera. Entonces, sin querer queriendo, literalmente gracias a la ley de la atracción, yo atraje esto a mi vida. Y ojo, yo no pensaba, yo no sabía cómo, porque eso es muy importante. Como te digo, no somos tan inteligentes, no podemos saber el cómo las cosas que uno quiere van a llegar a su vida, pero sí tienes que estar preparado para recibirlo, sí tienes que estar preparado para hacerlo. Yo no tenía idea que iba a llegar hacia mi vida gracias a esta academia en la que yo estoy. No tenía la menor idea, eso créeme, nunca soñé hacer esto, pero esto me ha dado mucho más que lo que yo pensaba. Entonces, de igual manera puedo ayudar a más personas, dejar o impactar o dejar una semilla en otras personas, ayudarles mucho, no solamente la parte financiera, sino en general en su vida. Y eso también es algo que yo había querido alguna vez en mi vida. Alguna vez en mi vida pensé en escribir un libro porque varios libros me han como cambiado la manera de pensar, me han cambiado la vida, pues muchos libros. Entonces yo quería escribir uno que pudiera cambiar la vida o ayudar a las demás personas.
pues aquí también puedo hacer eso. Entonces esa ha sido la mayor manifestación. Y hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho y me gustaría leer en los comentarios cómo se ha manifestado la ley de la atracción en tu vida para pues conocernos un poquito mejor. Eso es todo, que tengas un lindo día y nos estamos viendo. Hasta luego.